la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Vamos al libro de Romanos, carta de Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículo 33. Romanos capítulo 9, versículo 33. Dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo todos en voz alta. Voy a contar 3. 1, 2, 3. Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo: pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer. Pero todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Vamos a revisar en esta mañana un tema que se llama Jesucristo. O te tropiezas con Él o construyes sobre Él. Y la palabra de Dios es clara, ¿no? Porque Jesucristo no solamente es una persona en la cual nosotros podemos alcanzar bendición o alcanzar cosas buenas y nuevas para nuestra vida, sino también para muchas personas Jesucristo es una piedra de tropiezo. Y eso lo acabamos de leer en la palabra de Dios. Y cuando Pablo le decía esto a los romanos, no era algo que Pablo se estaba inventando, no era algo que el Espíritu Santo le estaba dando a Pablo para que él lo transmita a los romanos, sino que Pablo estaba citando lo que dice Isaías capítulo 28, versículo 16. O sea, ya estaba escrito, ya estaba profetizado esto de aquí hace 700 u 800 años antes de que Jesucristo venga. Ya estaba profetizado eso. Miren lo que dice la palabra en Isaías capítulo 28, versículo 16, que es muy parecido a lo que Pablo cita cientos de años después. Isaías 28, 16. Dice: por lo tanto, esto dice el Señor soberano: miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Entonces, ya estaba profetizado que esa piedra, esa roca, como también lo dice en otros versículos, que es nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que es una piedra sobre la cual se puede construir con seguridad, y que si alguien construye sobre esa piedra no será sacudido. El concepto que da la palabra de Dios aquí acerca de piedra, podemos revisarlo y revisar un poquito de la historia. La piedra angular, como también se la conoce, o la piedra base, se refiere a la primera piedra que se pone en una cimentación. Importante porque todas las demás piedras que se van a poner en esa base se establecen, se colocan teniendo como referencia esa primera piedra, que es la que determina cómo va a ser la estructura de ese edificio. Cuando habla de cimentación, que yo no sé mucho sobre esto, ¿no? Pero estaba revisando lo que es cimentación. La cimentación dice que es la estructura de un edificio, la parte estructural de un edificio, que es la encargada de transmitir todas las cargas al terreno. Esa es la cimentación. Yo no sabía esto, lo aprendí aquí, que dice que es como la base, ¿no? Que es la que va abajo y esa es como que dice la que aguanta todo.
esa va en contacto ya con la tierra, ¿no es cierto? Esa es la cimentación. Entonces también cuando habla de una piedra angular, cuando habla de una piedra, de una base, como está refiriéndose en esta parte de la escritura, también se refiere a que en una edificación de piedra, dice que usualmente en la esquina se colocaba una piedra grande, una roca, que era la que le daba rigidez a toda la estructura y que sostenía los dos muros, porque se ponía la piedra en la unión entre dos muros, ¿no? Entonces era como que la base, por eso decía la piedra angular, la base de cimentación sobre la cual todo el resto de la cimentación reposaba, ¿cierto? Aquí yo pedí a Guillermo que ponga una cimentación, ¿cierto? Esa mire como la base. De ahí va a descansar todo el resto del edificio, todo el resto de la estructura que se va a construir en ese lugar. Así que la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo es esa piedra principal, es esa piedra angular, esa piedra sobre la cual descansa el edificio, que si no es una buena piedra, no va a soportar todos los remesones que se vengan. Si no es una buena piedra, no va a aguantar todas las lluvias, todas las tempestades, todos los vientos que se puedan venir. Miren esa piedra, yo estaba viendo un poco de imágenes ahí en internet y dice que en la antigüedad acostumbraban a colocar esa piedra, ¿no? Como usted puede ver, es la unión entre dos paredes, entre dos muros, y que en la base ponían esa piedra angular, y dice que todavía hay en muchos lugares en donde acostumbraban que en esa piedra se ponía como que una inscripción con el nombre del edificio o con algo que querían sobresaltar acerca de esa estructura, acerca de ese edificio, ¿no? Como ustedes lo pueden ver ahí. Entonces, la vida de una persona o una familia es el edificio del cual habla la palabra de Dios. O sea, cuando está hablando de edificio, ¿está hablando de usted o está hablando de su familia? Este edificio, que es nuestra vida, debe ser construido sobre una base firme. ¿Por qué? Porque en la vida de una persona, en la vida de una familia, van a venir muchos terremotos, van a venir muchas tempestades, van a venir muchos vientos, van a venir muchas lluvias que van a poner a prueba los cimientos de ese edificio. Quiero que usted sepa que a su vida le van a llegar muchas tempestades, le van a llegar muchas pruebas, van a venir muchas cosas que van a poner a prueba si la piedra sobre la cual descansa su vida es realmente una buena piedra, una buena roca, si es Jesucristo el que sostiene ese edificio que es su vida o no. ¿Y cuáles son esos terremotos, esos vientos, esas tempestades que llegan a nuestra vida, que yo sé que llegan a su vida también, como lo hacen conmigo? Esos terremotos pueden ser, por ejemplo, un diagnóstico médico. Un diagnóstico médico llega de repente a su vida. Usted le está doliendo algo, de repente va donde el doctor y el doctor le dice: no es tan bueno lo que acabamos de descubrir. Eso llega como un terremoto a su vida, o si es en la vida de un hijo suyo, o en la vida de un nieto suyo. ¿Cómo llega eso? ¿Hace temblar o no hace temblar el edificio? ¿Sí? Un diagnóstico a veces grave, de una enfermedad incurable, de una enfermedad que puede llegar a comprometer la vida de la persona. Una relación de pareja que no progresa, que no camina y que parece que va como que rumbo al precipicio. Es un terremoto en una vida, en un matrimonio, en una casa, que hace que ese edificio se tambalee, ¿cierto? Es como el terremoto que tuvimos ahora último, que hace que todo se mueva y uno no sabe
para dónde salir corriendo. ¿Corro o me quedo aquí parado? ¿Qué hago? Las malas noticias, como por ejemplo, enterarse de que su hijo está en las drogas. Enterarse de que su hija anda en malos caminos. Que le vienen a contar por ahí un chisme de que lo vi a tu hijo allá haciendo tal cosa, de que tu hijo anda metido en una banda, de que tu hija anda haciendo tales cosas. ¿Cómo llega esa noticia para una casa? Para una mamá, dígame usted, para un papá. Eso es un terremoto terrible que remece todas nuestras estructuras. Una infidelidad conyugal. Es un terremoto. Es algo que, como un balde de agua fría, ¿no es cierto?, que remueve todas las estructuras de esa casa, de ese edificio. Un vicio del cual no puedo ser libre, del cual tú no puedes ser libre. Es algo que te tiene allí. Es algo que tú dices, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo me escapo de esto? Esto ya está comenzando a afectar mi familia, a mis padres, a mi esposo, a mis hijos, pero no puedo salir, no sé cómo hacerlo. Una deuda que parece impagable, una deuda que te tiene así, como que tú todos los días estás pensando en eso. ¿Y ahora cómo pago? Y ahora tengo que vender esto, y ahora no me alcanza, y ahora mañana cómo cubro el cheque, y ahora mañana cómo pago esa deuda. Una situación inesperada, como por ejemplo un asalto, un robo. ¿Cómo te cae eso? ¿Cómo quedas tú después de que te roban? Nosotros tuvimos una prima que le robaron hace un mes atrás más o menos. Fue un robo así que les estremeció a ellos porque entraron a la casa en la noche, como 10, 11 personas armadas, entraron a los cuartos, llevaron a los niños a los cuartos, los encañonaron ahí con pistolas y se les llevaron todo. Cosa que ellos quedaron, ¿cómo quedaron ellos? Asustados. Tuvieron que irse fuera del país como un mes, hace poco nomás regresaron, porque tenían miedo de llegar a la casa, parecía que ya les robaban, quedaron pero traumados totalmente. Es normal. Imagínense que usted esté durmiendo y cuando abra los ojos estén personas ahí apuntándole, y apuntando a sus hijos y todo. Eso sacudió la vida de ellos como lo haría con cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Entonces hay diferentes situaciones, terremotos, tsunamis que pueden llegar a su vida, que pueden llegar a mi vida. Así que nosotros necesitamos que nuestra base, la base de nuestro edificio esté firme, porque si no tenemos una base firme, cualquiera de estas situaciones va a terminar derribando nuestro edificio. Isaías 28:16, que acabamos de leer, dice que nosotros podemos construir sobre Jesús, sobre esa piedra, con total seguridad. Si tú crees en Jesús, tu edificio jamás se va a caer. Podrá ser sacudido, vendrán los terremotos, vendrán las tempestades, pero si tú tienes a Jesucristo como la piedra angular de tu vida jamás se va a derribar, jamás vas a caer. Vas a tener un tropiezo, pero te vas a levantar y vas a seguir. Vas a tener un tropiezo, pero vas a poder, tu edificio va a permanecer de pie. Por ahí se van a caer unos vidrios, por ahí se van a caer unos adornos, por ahí alguna que otra pared se puede mirar, pero el edificio va a seguir de pie. Amén. Pero hay muchas personas, como dice la palabra de Dios, que desechan esta piedra, que desechan a Jesucristo. Y vamos a ver qué dice en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 11. Hechos, capítulo 4, versículo 11. Dice, está hablando ahí de nuestro Señor Jesucristo. Dice, hablando de Jesús, es
la piedra desechada, por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Habla de Jesucristo como la piedra desechada por algunos constructores. Hay algunas personas que deciden poner como base de su vida a Jesucristo, pero hay otras personas que deciden desechar a Jesucristo. ¿Por qué para muchas personas que no creen, Jesucristo se puede convertir entonces en una piedra de tropiezo? ¿Por qué para mucha gente Jesucristo no llega a bendecir su vida, no llega a ayudarle en su vida, sino más bien llega a traer tropiezo? Miren lo que dice en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. ¿Sí lo tenemos, no? Usted lo tiene ahí, vamos a leerlo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice: para ustedes, los creyentes, está hablando de nosotros, está hablando de los que creemos en el Señor Jesucristo, dice: esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Versículo 8. Y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. ¿Por qué para algunas personas Jesucristo es una piedra de tropiezo? ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa que al encontrarse con Jesucristo más bien caen, más bien tropiezan? Y ahí la misma palabra en el versículo 8 da la explicación. Dice: tropiezan al desobedecer la palabra. Es decir, que lo que marca la diferencia entre que Jesucristo sea una piedra de tropiezo o que sea una piedra sobre la cual se construye un edificio firme, lo que marca la diferencia es el obedecer o desobedecer la palabra de Dios. Si alguien decide obedecer la palabra de Dios, va a construir un edificio firme, una vida firme. Si alguien decide no obedecer la palabra de Dios, va a tropezar con Jesucristo. Jesucristo va a ser como esa piedra en el zapato. Jesucristo va a ser como esa piedra que está molestando ahí, que más bien me causa frustración, que más bien al escuchar de Dios me pongo mal, que más bien al escuchar de Dios no siento que me ayuda, sino más bien me hace mal, me hace sentir peor. Los que deciden obedecer la palabra de Dios van a construir una vida firme sobre Jesucristo. Los que deciden no obedecer son los que van a tropezar con Jesús. Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27. Es una historia muy conocida, ¿no es cierto? Mateo capítulo 7 del 24 al 27 dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, mira, esta es la clave, el que me oye pero las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, vinieron las enfermedades, vinieron las malas noticias, vino la posibilidad de un divorcio, llegó la suegra a la casa, vino todo lo peor a la vida de esa persona, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero dice que esa casa no se derribó. ¿Por qué? Porque estaba bien cimentada sobre una roca.
Pero mira, escuche esto. Dice, pero el que oye estas palabras y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cuando vinieron las lluvias, los ríos, los vientos y azotaron aquella casa, dice que esta casa se derrumbó y quedó en ruinas. ¿Qué era lo que marcaba la diferencia? El que escuchaba y ponía en práctica la palabra de Dios estaba edificando sobre la roca. El que escuchaba y no le paraba bola, el que escuchaba y se entraba por un oído y salía por el otro, el que escuchaba y no le daba la importancia, estaba construyendo su casa sobre arena. Cuando venían las situaciones difíciles, se iba todo al piso. Entonces, poner en práctica lo que nosotros leemos o lo que nosotros escuchamos de la palabra de Dios es la clave para construir sobre la roca y no sobre la arena. Si una persona quiere no tropezar con Jesucristo, tiene que obedecer la palabra de Dios. El que no obedece la palabra de Dios es el que tropieza con Jesucristo. Es el que se va de nariz. Entonces aquí surge un problema, pero extremadamente serio, porque para poder edificar sobre Jesucristo dice que tengo que obedecer la palabra de Dios. Pero aquí viene un problema demasiado serio, y es que ¿cómo voy a obedecer la palabra de Dios si ni siquiera la leo? Dígame usted, ¿cómo puedo obedecer algo que ni siquiera conozco? Algo que ni siquiera yo adquiero ese conocimiento. Por eso es que hay que leer la Biblia, por eso es que hay que conocer la palabra de Dios para yo poderla obedecer. Porque el que ignora, ¿cómo es, abogado? El que ignora la ley no está absuelto. Usted puede ir por la calle y decir, ay, es que yo no sabía, señor policía. El policía le va a decir, eso no lo libra de nada a usted. La ley está escrita y si usted no la conoce, es su problema. Se va preso. Entonces, uno puede decir, ay, pero es que yo no conocía lo que dice la palabra. Ese no es mi problema. Ahí estaba la Biblia. ¿Por qué no la leíste? ¿Por qué no la estudiaste? ¿Por qué no profundizaste? Entonces, primero tengo que leerla para poderla aplicar, para poderla llevar a la práctica, ¿no es cierto? Yo voy a terminar con algunos ejemplos prácticos de la vida diaria de cómo nosotros podemos construir sobre la roca obedeciendo la palabra de Dios. Pongamos un ejemplo en el caso del pecado. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos abandonar el pecado, ¿no es cierto? Dice que si tú persistes en el pecado, entonces tú vas a encontrar en Jesucristo una piedra de tropiezo. Se va a convertir Él como esa piedra que te está molestando todo el tiempo. Pero si tú eres obediente a la palabra y abandonas el pecado, entonces, ¿qué dice la Biblia? Alcanzarás perdón, misericordia. ¿Qué dice Proverbios 28:13? El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, ¿por qué mucha gente que no quiere dejar el pecado encuentra en Jesús tropiezo? Por eso, porque no está obedeciendo la palabra, porque la palabra te dice, ¿quieres ser perdonado? ¿Quieres que te vaya bien en la vida? ¿Quieres tener vida eterna? Entonces, confiesa tu pecado y apártate del pecado. Ahí recibirás la misericordia de Dios. Si queremos entonces no encontrar tropiezo en Jesucristo, tenemos que obedecer a la palabra. Dejemos el pecado, confesemos nuestro pecado, pero apartémonos de ese pecado para que podamos alcanzar la misericordia de Dios. Otro ejemplo, en el matrimonio. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca del matrimonio? Primero, Éxodo 20, por ejemplo, dice que no es bueno cometer adulterio. Génesis 2:24 te dice, mira, yo te aconsejo
sola carne. Hebreos 13:4 dice que el matrimonio debe ser honrado y debe ser el hecho nupcial sin mancilla, o sea que no debe haber infidelidad en el matrimonio. Las leyes terrenales, ni siquiera las leyes bíblicas, sino las leyes terrenales, ¿qué nos dicen? Que tienes que casarte para que tu matrimonio sea conforme a lo que dicen las leyes humanas. Pero ¿cómo? Yo solo le hago caso a Dios, pueden decir algunos, yo no le hago caso a las leyes humanas. Te estás equivocando, porque dice la Biblia que todas las autoridades han sido puestas por Dios y han sido puestas para ejercer autoridad, y que si no haces caso te vas preso, y está bien, te vas preso porque no hiciste caso, y si haces caso, dice la Biblia, van a recibir recompensa. Entonces, si tú quieres que te vaya bien en el matrimonio y tú pones en práctica todos los consejos de la palabra de Dios, tú estás construyendo sobre la roca. Tu matrimonio va a permanecer, aunque vengan las situaciones difíciles, tu casa va a permanecer firme si tú obedeces a la palabra de Dios. Amén. En el caso de los hijos, miren algunos ejemplos. Efesios 6, del 1 al 3 dice: hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es correcto. Hijo, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Si tú no obedeces a esta palabra, si tú no honras esta palabra, al no obedecer, al no honrar a tus padres, estás construyendo sobre la arena. No te va a ir bien y no vas a tener una vida larga. Entonces tú vas a decir, ¿cómo? O sea que más bien la Biblia me dice que no me va a ir bien y que no voy a tener una vida. Sí, si tú no eres obediente a la palabra, la Biblia se convierte en un tropiezo para tu vida, no en una bendición. Pero si tú la obedeces, tú vas a obtener todas las bendiciones que la palabra de Dios promete. En la vida de la iglesia, por poner un ejemplo, Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: obedezcan a sus líderes espirituales o a sus pastores, dicen en otra versión, y hagan lo que ellos dicen. La tarea de ellos, de los líderes espirituales, dice que es cuidar del alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Así que denles motivos para que lo hagan ese trabajo con alegría y no con dolor. Otra cosa, dice, en la vida, esta habla de la relación ya en la iglesia, la relación quizás dentro de la iglesia, dice, hazle caso, obedece a lo que te dicen tus pastores, tus líderes. En otras palabras, nos está como animando a que nosotros pidamos consejo también en la iglesia, pidamos una ayuda en la iglesia cuando tenemos que tomar una decisión, cuando tenemos que hacer una decisión difícil como casa, como familia, ¿no? Hay que tratar de obedecer la palabra de Dios para poder tener bendición. Nosotros que estábamos con nuestro hijo Daniel, que estaba con algún problema de salud, el otro día le digo a mi esposa, mira, llevémoslo a Daniel donde nuestro pastor y llevémoslo para que ore, porque ¿qué dice la Biblia en Santiago 5? Si alguien está enfermo, llévelo a los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia pongan aceite, pongan sus manos y la oración de fe sanará al enfermo. Les digo, hagamos lo que dice la palabra de Dios, porque en la obediencia a la palabra de Dios hay bendición, hay resultado. Entonces, hagamos caso y pida consejo a algún hermano de la iglesia que usted cree que es una persona madura. Pida consejo a su líder espiritual, a una persona que le pueda ayudar, y cuando le diga algo, haga caso, porque si va a pedir consejo y no va a hacer caso, mejor no pida. Dice, voy a ir nomás para ver qué me dice, pero igual no le voy a hacer caso. Puede ser que algunas veces va con esa actitud, ¿no? Solo para ver qué me dicen.
nosotros obedecemos al Señor, hay mucha bendición. Y vamos a terminar leyendo lo que dice Deuteronomio, capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28, versículos del 1 en adelante. Mira, aquí encontramos muchísimas bendiciones, que fueron las bendiciones que Dios desataba para el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Para su pueblo escogido. Pero nosotros podemos aprender de estos versículos que Dios bendice a sus hijos, que Dios ayuda a sus hijos que están en obediencia. Miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Dice: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Esta es la palabra que Dios le dio a su pueblo, a Israel, ¿no es cierto? Y hoy la iglesia de Jesucristo es como una extensión de Israel. Nosotros no somos israelitas, pero recuerden que la palabra dice que nosotros hemos sido injertados en ese árbol. Nosotros no somos del árbol puro, pero la Biblia dice que nosotros hemos sido injertados en ese árbol. Así que nosotros podemos tomar esta bendición. Dice que Dios te pondrá por encima de todas las naciones, hablándole quizás a un gobernante, hablándole a la nación, ¿no es cierto? Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Miren, tus ciudades y tus campos serán benditos. ¿Cuántos trabajan aquí en el campo? Para que ese campo sea bendecido, ¿no es cierto? Que dé fruto, que dé mucho banano, que salga mucho camarón, que salga mucho cacao, mucho café, mucho cangrejo, mucha concha, que salga de una vez un ceviche ahí ya directo, ¿no es cierto? Lo que nos gusta el ceviche, fuera bueno que de la tierra ya salga, no solo para ponerle limoncito nada más. Dice que tus hijos y tus cosechas serán benditos. ¿Cuántos no queremos que nuestros hijos sean bendecidos, ¿no es cierto? Y que nuestras cosechas, que nuestros campos, que nuestro salario sea bendecido. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Mira lo que les gusta el pan. Aunque aquí no está hablando literalmente, ¿no? Está hablando de la bendición, de la provisión que va a venir a tu casa. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. Mire, donde vayas. Esto es la bendición de Dios del que pone a Jesucristo como la roca. Dice, no importa si tú estás en Ecuador, si estás en Venezuela, si estás en Colombia, si te vas a Estados Unidos, donde tú estés, si tú tienes tu cimiento a Jesucristo como el cimiento de tu vida, serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que haría. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombradas ante ti. El Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno, desde su inagotable tesoro en los cielos, y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces, ahí está la clave, ¿no? Si
pones en obra la palabra de Dios, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni les rindas culto. Resumen, la bendición de Dios está sujeta a la obediencia a su palabra. La bendición de Dios está sujeta a la obediencia a su palabra. Y aunque no lo vamos a leer, si usted sigue leyendo en la casa, después de eso vienen las consecuencias de la desobediencia y las maldiciones que vienen sobre el desobediente. Así que hoy estamos hablando de cómo no encontrar tropiezo, pero también tenemos que tener claro que podemos encontrar maldición y tropiezo si somos desobedientes a la palabra de Dios. Amén.